Actualizamos la información aquí en Contexto Global de France 24. Soy Juan Popiales. Vamos a repasar los principales hechos del día. Titulares. Como acto de terror calificó el presidente de Estados Unidos el ataque a tiros contra 2 miembros de la Guardia Nacional en Washington, D.C. Donald Trump confirmó que el sospechoso en custodia es un ciudadano afgano e hizo un llamado a reforzar la seguridad migratoria. 44 muertos y cientos de desaparecidos es el balance que deja el voraz incendio que arrasó con un complejo de 2.000 viviendas en Hong Kong. Mientras las llamas continúan activas a primeras horas del jueves, las autoridades anunciaron el arresto de 3 sospechosos. Golpe de Estado en Guinea-Bissau. Los militares anunciaron tener el control total de este país del oeste de África. El presidente saliente se encuentra arrestado y se suspendió el proceso electoral que estaba en marcha desde el pasado domingo. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump se pronunció luego del ataque armado contra 2 miembros de la Guardia Nacional en Washington, D.C. Ambos uniformados permanecen en estado crítico. El magnate, quien viajó a Florida con motivo de la festividad de Día de Acción de Gracias, publicó un video a últimas horas del miércoles en el que califica como acto de terror este incidente que tuvo lugar cerca de la Casa Blanca. El presidente confirmó que el sospechoso en custodia y herido es de nacionalidad afgana. Trump hizo un llamado a investigar a los inmigrantes que han llegado a la Unión Americana desde la administración de su predecesor Joe Biden. Este acto odioso es un acto de maldad, un acto de odio y un acto de terror. Es un crimen contra toda nuestra nación, es un crimen contra la humanidad. Los corazones de todos los estadounidenses están con estos 2 integrantes que fueron heridos. Como presidente de los Estados Unidos, estoy determinado a asegurar que el animal que perpetró esta atrocidad pague el máximo precio. Puedo reportar esta noche que, basado en la mejor información disponible, que el Departamento de Seguridad Nacional está confiado de que el sospechoso en custodia es extranjero, que entró al país desde Afganistán, se le permitió entrar durante la administración Biden en septiembre del 2021. El ataque sacudió la capital estadounidense en horas de la tarde. Fue un sujeto quien, de acuerdo con las autoridades, emboscó a los 2 uniformados, a quien en un primer momento se llegó a dar por muertos. El recuento de este atentado lo tiene Jesús Yajure. 2 miembros de la Guardia Nacional en estado crítico tras ser baleados el miércoles por la tarde cerca de la Casa Blanca, en un incidente que las autoridades califican como ataque selectivo. Las autoridades indicaron que el pistolero se encuentra bajo custodia y que parece haber actuado solo. Los soldados hacen parte de un contingente de 2.000 miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental desplegados en la capital estadounidense desde agosto por orden del presidente Donald Trump. Aproximadamente a las 2:15 de esta tarde, miembros de la Guardia Nacional de D.C. realizaban patrullaje en la zona de la calle 17 y la calle I, noroeste, cuando un sospechoso dobló la esquina, levantó el brazo con un arma de fuego y disparó contra la Guardia Nacional. El jefe de la Policía Metropolitana afirmó que el sospechoso, que se cree es un ciudadano afgano, también habría recibido disparos. Me acerqué y vi que tenían una persona inmovilizada en el suelo, gritándoles que se quedaran abajo. Habían vidrios rotos en la parada de autobús. Movieron un vehículo y fue cuando vimos a 2 guardias nacionales en el suelo y a uno al que estaban intentando reanimar. Trump, quien se encuentra en Florida por el feriado de Acción de Gracias, ordenó el despliegue de 500 soldados en la capital como respuesta al incidente. Según dijo el secretario de Defensa, el tiroteo tuvo lugar en una zona turística cerca de la estación del metro Farragut West. El director del FBI afirmó que varias agencias trabajan en el caso. Hemos reunido a todas las fuerzas de seguridad federales, estatales y locales para desplegar todos nuestros recursos y asegurarnos de encontrar a los responsables de este atroz acto. No se equivoquen, serán llevados ante la justicia. La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, dijo que se trataba de un ataque selectivo. Se trata del incidente más grave que involucra a la Guardia Nacional desde que Trump ordenó el despliegue de tropas en ciudades gobernadas por demócratas tras el inicio de su segundo mandato.
Como una locura imperial calificó el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, la reciente colaboración anunciada entre República Dominicana y Estados Unidos. En el marco de su denominada operación contra el narcotráfico, el secretario de Guerra norteamericano Pete Hegseth visitó suelo dominicano y se reunió con el presidente Luis Abinader con el objetivo de ampliar la cooperación binacional en temas de seguridad. Anunciaron que Washington podrá usar de manera temporal el Aeropuerto Internacional de las Américas y espacios restringidos en la base aérea de San Isidro para apoyar su despliegue en el Caribe. Los bombardeos de Estados Unidos en aguas internacionales dejan al menos 80 muertos. La criminalidad no conoce fronteras, ya sea en los Estados Unidos de América y en Washington, D.C. o en el Caribe y en el hemisferio occidental. Vamos a perseguir a los narcoterroristas, no lo permitiremos. Nuestras fronteras estarán aseguradas, ya sea en la República Dominicana o en los Estados Unidos de América. Y esperamos trabajar con nuestros socios para lograrlo. El presidente Trump cree en un principio claro: la paz a través de la fuerza. Se consigue la paz siendo fuertes. De otra parte, el fiscal general de Venezuela insistió en denunciar los bombardeos contra embarcaciones acusadas por Estados Unidos de transportar drogas. Tarek William Saab denunció una ruptura de las leyes internacionales. Estamos a las puertas de la extinción absoluta del derecho internacional, producto de estas acciones al margen de la ley, sin que ya con la primera acción debió haber la ONU, el Consejo de Seguridad de la ONU, haber evitado que esto siga ocurriendo. Y más bien ha escalado a un punto donde se habla de 20 ataques y si oficialmente hablan de 80 fallecidos, de seguro es más. En Brasil, el presidente Luis Inácio Lula da Silva se pronunció al respecto de la confirmación ayer martes de la condena de 27 años contra su predecesor Jair Bolsonaro. El país suramericano dio una lección de democracia al mundo con este proceso, manifestó Lula. El jefe de gobierno dijo estar feliz, pero no por la encarcelación en sí, sino porque, según él, la nación demostró que tiene la madurez suficiente para ejercer la democracia en su pleno sentido. Recordemos que Bolsonaro fue hallado culpable de intentar un golpe de Estado luego de perder las elecciones de 2022. Este miércoles la justicia peruana condenó a 14 años de cárcel al expresidente de la Nación, Martín Vizcarra, tras hallarlo culpable de aceptar sobornos del gremio constructor a cambio de obras públicas cuando era gobernador de la región de Moquegua entre 2011 y 2014. Vizcarra ingresó al penal de Barbadillo en las últimas horas. El informe lo tiene Hugo Caro Jiménez. La justicia peruana condena al expresidente Martín Vizcarra por corrupción. Ese fue el veredicto que dictó un tribunal este miércoles, que halló culpable al exmandatario de aceptar sobornos equivalentes a $676.000 de empresas constructoras a cambio de obras públicas mientras era gobernador de la región de Moquegua entre 2011 y 2014. La sumatoria pena completa total son 14 años. En consecuencia, la pena a imponerse al acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo será de 14 años de pena privativa de la libertad. Durante el juicio que comenzó el pasado octubre, el exmandatario negó los cargos, bajo el argumento de que estaba siendo víctima de persecución política. Vizcarra, que ahora deberá ir a prisión, llegó al poder en 2018 tras la renuncia de su predecesor, Pedro Pablo Kuczynski, para ser destituido solo 2 años después en medio de investigaciones por corrupción. Ahora el acusado asegura que su hermano, Mario Vizcarra, quien planea postularse a las presidenciales de 2026, representará su legado. Me han sentenciado por enfrentar al pacto mafioso. No es justicia, es venganza, pero no me van a doblegar. La respuesta está en las urnas. Mi hermano Mario Vizcarra continuará esta lucha por ustedes. El Perú es primero y nadie podrá silenciarlo. Con la condena a Vizcarra, la crisis política e institucional en Perú se reaviva, con 6 presidentes en el poder desde 2018, debido a juicios y renuncias impulsadas por escándalos de corrupción. De hecho, los expresidentes Alejandro Toledo y Ollanta Humala también han sido condenados por corrupción, mientras que el exmandatario Pedro Castillo se encuentra detenido por presunta rebelión.
En Hong Kong ya es jueves y no se extinguen las llamas del voraz incendio que arrasó con un complejo de rascacielos con 2.000 apartamentos. La cifra de muertos asciende a 44 y los desaparecidos se cuentan por centenares. La conflagración sacudió al distrito norte de Tai Po, en la que es la peor tragedia de este tipo en décadas. En las últimas horas, la policía dio a conocer el arresto de 3 hombres en relación con el incidente después de que se hallara que unos materiales inflamables utilizados en una labor de mantenimiento favorecieron la expansión de las llamas. Descubrimos que uno de los edificios no se vio afectado por el incendio. Encontramos el poliestireno instalado fuera de la ventana de cada piso, cerca del vestíbulo del ascensor. Y todos saben que este material es inflamable, ¿verdad? Y podría agravar la propagación del incendio. Se sospecha que podría ser una de las causas del incendio y de su rápida propagación. La policía tiene motivos para creer que los responsables de la empresa en cuestión actuaron con negligencia grave, lo que provocó el accidente y la propagación incontrolable del incendio, lo que causó numerosas víctimas. En Guinea-Bissau, un grupo de altos mandos del ejército anunció que tomaron el control del país africano hasta nuevo aviso, días después de las elecciones presidenciales. Considerado un narcoestado por Naciones Unidas, Guinea-Bissau ha sido escenario de múltiples golpes e intentos de golpe desde su independencia de Portugal en 1974. Nuestra corresponsal en Senegal, Sara Sako, estuvo allí cubriendo las elecciones guineanas y nos cuenta más en el siguiente informe. Un grupo de militares declara haber tomado el poder para salvar al país de un plan de desestabilización. Acusan a un político, sin mencionarlo por su nombre, y a un narcotraficante de alto nivel de haber querido manipular los resultados de las elecciones. El proceso electoral queda suspendido y las fronteras cerradas. El presidente saliente, Umaru Sissoco Embalo, ha sido detenido. Él mismo dijo por teléfono a algunos periodistas que se encontraba bajo custodia de los militares. En Bissau, la capital, tropas, incluyendo la Guardia Presidencial, patrullan por el centro de la ciudad. Soldados están desplegados en puntos estratégicos como el Estado Mayor y la Comisión Electoral. Todo comenzó a primera hora de la tarde cuando se escucharon disparos cerca del Palacio Presidencial. La gente huyó y ahora permanece refugiada en sus casas. La situación sigue siendo confusa en este país extremadamente inestable. Es el quinto golpe de Estado desde la independencia, sin contar los 17 intentos anteriores. Una inestabilidad que facilita todo tipo de tráfico, ya que Guinea-Bissau es una plataforma clave del narcotráfico procedente de América Latina en ruta hacia Europa. La ministra británica de Economía presentó ante el Parlamento su plan presupuestario para el próximo año, que implica un aumento de ciertos impuestos como el de la propiedad por las viviendas que tengan un valor de más de 2 millones de libras, también sobre las bebidas azucaradas o apuestas en línea. Además, el plan laborista contempla un aumento del salario mínimo y de las pensiones. Desde Londres, Luisa Pulido, nuestra corresponsal, nos entregó más información. Este presupuesto polémico espera recaudar unos 34.000 millones de dólares y seguramente tendrá consecuencias políticas en el gobierno porque de entrada rompe con 2 promesas de campaña. Una, no subir los impuestos y 2, no subirlos a la clase trabajadora. Algunos de los anuncios más importantes de la ministra de Finanzas, Rachel Reeves, en el Parlamento hoy han sido que se congelan los umbrales de ingresos durante 2 años, probablemente hasta el 2031. Este es un impuesto oculto que espera recaudar unos 11.000 millones de dólares y le costará a una familia con 2 ingresos aproximadamente unos 2.100 dólares. Una parte del salario destinado a la pensión que se podía tener en efectivo ya no se podrá destinar de esta manera. Suben los beneficios para familias que tengan más de 2 hijos a partir de abril de 2026. El ingreso mínimo por hora sube un 4.1%, unos 17 dólares. Se eliminarán los impuestos que se incluyen en las facturas de la energía para abaratar los costos, especialmente en estos meses cuando se requiere más energía por la oscuridad y por el frío. También las casas de un valor de más de 3 millones de dólares tendrán un impuesto desde el 2028. También a partir de esta fecha se incluirá un impuesto por kilómetro para vehículos eléctricos e híbridos. También habrá un límite de unos 16.000 dólares que se pueden ahorrar cada año libres de impuestos. También habrá un impuesto a malteadas y cafés envasados
y además se destinará un 2.6% del PIB a defensa. Los expertos han calificado esta subida de impuestos como histórica, mientras que el Partido Conservador, el más grande en oposición, ha dicho que el gobierno ha roto sus promesas de campaña con las que fue elegido y por ello la ministra de Finanzas debe renunciar. Llegamos hacia el final de este informativo. La invitación a ustedes para que se queden aquí en France 24.